quería completar algunas cosas, unas ideas, reflexiones, experiencias que complementen lo que hablábamos el viernes pasado sobre la conducta militante. Y es que, digamos, hay distintos espacios donde somos militantes. Somos militantes en el territorio, en la comunidad, pero somos militantes en el centro de trabajo. Un centro de trabajo que puede ser privado o puede ser gubernamental o estatal. Entonces, quería un poquito reflexionar o trasladar ideas sobre la vida militante en los centros de trabajo públicos. Es decir, los que son del gobierno. Me refiero tanto a las instituciones de gobierno central como a los poderes del Estado, como Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Asamblea Nacional, o los entes autónomos, como ENACAL, como INICER, como INTUR, etc. Y también, ¿verdad? Las escuelas, los hospitales, los centros de salud. De hecho, la mayor parte del empleo público está en salud y educación. Solo en salud son como 30,000 y en educación son como 60,000, solo ahí, pues. Entonces, vos podés ver, yo creo que el mejor ejemplo de servicio al público, de cumplimiento de la tarea militante, de estar en función de lo que la gente requiere, es el Centro Oftalmológico Roberto Calderón. Roberto, ¿cómo es? No, el que queda aquí contigo al INS Central. Ahorita me acuerdo el nombre. Esa es una maravilla cómo te atienden allí. Y tienen limitaciones, sobre todo para la gente que viene del interior. No hay suficientes condiciones para que pueda permanecer esperando a la atención. A veces se aglomera ahí, pero eso es una maravilla. La calidad humana con la que te atienden ahí, una maravilla. Ya quisiéramos todos que ese ejemplo se extendiera a todos los hospitales públicos del país. O por ejemplo en el Hospital Vélez Paisa, en el nuevo. Una maravilla cómo se atiende. Tenés otros centros que son la inversa. Entonces vos podés encontrar a alguien que dice, yo soy militante, y voy a decir algo, de 30 años tengo yo ser militante, y a lo mejor es el más malcriado que hay en ese centro de trabajo. El que más a la patada trata a los usuarios, o que trata a sus compañeros de trabajo. No puede ser un buen militante quien trata mal a los demás. Eso no es un buen militante. No hay manera. O no puede ser alguien que dice, vive el Frente Sandinista, yo que estoy con Daniel, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y es mala persona, es cuechero, es mala persona, es cizañero, o ese ruchapizo, o salamero. ¿Cuántos salameros no hay allá? Uf. Mi jefecito, un cafecito, mi jefecito. Jefecito, se le nota cansado. Duérmase ahí un ratito, aquí le voy a cuidar. ¿Verdad? Se fue el jefe o la jefa con el otro, con el siguiente, y ahí van. Eso es conducta militante. Eso es servilismo. ¿Verdad? Es decir, la conducta militante es integral, en mi opinión. Tiene que ver con todo lo que somos. Y algunos no somos suficientemente buenos como personas, como para adquirir, como para ser buenos militantes. Si vos no sos una buena persona, ¿cómo diablos vas a ser un buen militante? Dice, yo soy militante del frente y es usurero. Decime vos, la usura es una actividad reñida con cualquier
tipo de militancia revolucionaria, con cualquiera. ¿Qué tiene que ver? O sea, alguien que garrotea, hombre, garrotea en el sentido de sacar los reales. No tiene nada que ver. Pero además a veces te encontrás con actitudes de este otro tipo. A veces se privilegia más los derechos, por decirlo de alguna manera, de alguien que tiene reales que el que no los tiene. Y a veces eso proviene de la autoridad pública, de la autoridad de gobierno. Le hacen más caso al que tiene reales que al que no lo tiene, por mucho que la justicia esté del que no lo tiene. Eso ocurre con autoridades de gobierno, con autoridades policiales, que tienen oídos más prestos al que tiene billete, al que llegó en un buen carro, al que llegó bien vestido, que al pobre chapioyo que llega ahí, a la pobre chapioya que llega a ponerle una queja tal vez contra esa persona. Eso no tiene nada que ver con conducta militante. Para mí, en mi opinión, el principal requisito, cualidad, mérito, no sé cómo llamarlo, de un buen militante es ser buena gente, buena persona, honrado, sincero, servicial, trabajador, respetuoso. ¿Cómo va a ser alguien un buen militante que abandona a sus hijos? ¿Cómo va a ser un buen militante? Que la esposa o la ex esposa o la ex compañera lo tiene que llevar a demandar para que le pueda dar a sus chavalos los reales. ¿Qué buen militante va a ser ese? ¿Cómo va a ser buen militante alguien que abandona a su suerte a sus padres? Que lo único que hace es 100 pesitos. Usted lo que me sobró, aquí le dejo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no te vas a preocupar vos por tu papá y por tu mamá, por tu abuela o por tu abuelo? Otro día vi un conflicto horrible, familiar. ¿Verdad? Como piraña, sobre la casa familiar. Que le había quedado... aquí es el inverso, no es el caso usual. Le había quedado al papá, la mamá había muerto, la mamá había heredado la casa de sus padres, pero le quedó al papá. Los hijos contra el papa. Eso es horrible. Y si entre los hijos hay alguno que dice ser militante sandinista, eso no tiene nada que ver con militancia. Vos tenés, o sea, parte de las características que tenés que adquirir es el respeto y la responsabilidad con tus mayores. O esos que todo es que diga, que sepas que alguien tiene 50, 60 años y tiene 30 o 40 de ser del frente, ese viejo solo de guerra te va a hablar. No. ¿Cuánto no has oído eso? ¿Qué tiene eso que ver con militancia? O sea, en mi opinión, pues, característica fundamental de un militante sandinista es ser buena persona. Una persona que es militante del Frente de Carnet y lo descubrieron robando, eso no tiene nada que ver con militancia. La primera medida debería ser retirarle la militancia a ese que lo encontraron robando. Robando lo que sea. Alguien que se apropia de lo que no es suyo, eso no es militancia. Alguien que usa los vehículos del Estado en provecho personal, eso no es militante. Alguien que usa los recursos públicos del Estado, de cualquier nivel del Estado, alcaldía o lo que sea, en provecho propio, eso no es militante, por muy dirigente que sea de nombre o por muy funcionario de alto nivel que sea, eso no es militancia. Alguien que en las alcaldías es director de un área o es responsable de un área y cobra coima para asignar una obra, sea la que sea, cuneta, adoquinado, puente, lo que sea, alguien que cobra coima no es militante.
por mucho que llegue a gritar en una manifestación, eso no es militante. Si quiere que sea votante, pero militante no es. Como decía el otro día que había, o sea, una cosa es tener el carnet y otra cosa es ser militante. Son dos cosas diferentes. Y nos ha hecho falta a todos la transmisión de experiencias entre nosotros, sobre todo los que tienen mayor cantidad de años en el frente y que conocieron la actividad del frente previa a la revolución y que saben cómo era la militancia entonces. Nos ha faltado eso. Nos ha faltado a los mayores trasladar esas experiencias y a los jóvenes ser lo suficiente humildes para tomar esas experiencias y asumir los valores fundamentales. Te voy a dar otro ejemplo. El otro día decíamos, yo no consigo una militancia que esté en función solamente de su trabajo de 8 a 5 y de su quehacer personal o familiar. Miren, el momento crucial de crecimiento del Frente Sandinista antes de 1979 fue a partir de una experiencia que empezó en León en los años 70, en el periodo más duro de la represión somocista. En esos años, Pedro Arauz y otros dirigentes del Frente impulsaron el trabajo en los barrios y comenzó en León. A partir de que los estudiantes universitarios se fueran a los barrios de León a ayudar a la gente en las necesidades concretas. Iban estudiantes de medicina, iban estudiantes de todo. Hay mucha gente que trabajó en León en esos años que te puede trasladar esa experiencia. ¿Verdad? Entonces, ahí empezó el crecimiento del frente en militantes, en combatientes, en guerrilleros. Porque la comunidad veía a los sandinistas que se preocupaban de sus problemas, que le ayudaban a superar sus problemas y decían, estos son los que yo creo, en estas cosas sí yo creo. Pero un partido político que solo se moviliza para las elecciones, esos son todos. Ese no es el frente. Ese no debe ser el frente. Una de las diferencias sustanciales del frente con cualquier otro partido es que vos te preocupás por los problemas de la gente todos los días del mundo. Y te vinculás a la gente a partir de sus necesidades, no a partir de tus requerimientos políticos. Aquí a veces, para algunos compañeros, algunas compañeras, es más importante llenar la lista de cuántos van a ir a la marcha tal que ir a preguntarle a la familia tal, ¿cómo hizo para comer hoy? Supe que estaba enferma. ¿Y por qué no ha ido al hospital? Es que no tengo cómo ir, yo la voy a llevar. Y aunque no haya ido a la marcha, que la convocaron o al acto, o que no lo hayan contabilizado en una reunión y que después le llamen la atención, no importa. Le fue a resolver el problema a esa gente. Eso es mucho más importante. O sea, la condición humana es lo más sobresaliente de un militante. No es, puchica, ese más sabe, man. Hombre, ese más es buena gente, ahí sí. Esa es buena gente. Esa muchacha es buena persona. Esa señora, vieras qué cariñosa, qué buena gente. No te niega la mano cuando tenés un problema. Eso es una condición de verdad militante. Esa experiencia que hubo en León después se extendió a todo el país y se armaron los comités de acción popular, los CAP. Entonces vos ibas a un barrio, cualquiera que fuera, o una comunidad campesina, y lo que primero que tratabas de buscar como militante que te enviaban a ese sector era qué necesidades tenía la comunidad. Agua, escuela, energía eléctrica, lo que fuera. ¿Y qué podías hacer para contribuir a resolver ese problema? Lo primero era organizar a la gente y después buscar cómo sacar adelante la tarea, la que fuera, dependiendo de cada comunidad. Pero esas eran las tareas. O
Y en la vinculación con la comunidad, con los ciudadanos, con la gente, es que nacía la identidad entre el Frente Sandinista y la gente. Y esa identidad era indisoluble en la medida que vos estabas con los problemas de la gente. Hay acciones que se hacían, recuerdo muy bien, en los años 80, cuando aquí había una crisis, hermano, espeluznante. Aquí no había nada por el embargo económico que nos trazó Estados Unidos. Las ollas comunales. ¿Cómo se celebraban las Navidades y las Purísimas? Todo el mundo ponía algo y se hacían en comunidad. Así se hacía. ¿Cuándo ahora, hermano? Pero lo que quiero rescatar de eso es el espíritu solidario. Hombre, no tenemos, yo solo tengo tal cosa, yo tengo tal cosa. O sea, te juntás y celebrabas. Una experiencia maravillosa que hubo en los años 80. Me acuerdo al padre Arnaldo Centeno en esas cosas ahí en San Judas. Tengo presente ese recuerdo, por ejemplo. Lo que quiero decir es que es el espíritu comunitario la esencia, ¿verdad?, de un trabajo militante, o el espíritu de servicio de un trabajo militante. Puede ser empleado público o empleado privado, puede ser empleado por cuenta propia, lo que querrás. Ser buena persona te induce a ser servicial. Y si sos empleado público, con mayor razón todavía. Quien te paga es el ciudadano común y corriente, ese que anda con un carretón vendiendo verduras por todos lados, ese te paga tu salario. Ese obrero de la zona franca o esa obrera de la zona franca, esa te paga tu salario. No te lo paga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque el gobierno no tiene reales por sí mismo. El gobierno es un recolector de dinero de los que los ciudadanos pagamos por la vía de impuestos y después los distribuye por la vía del presupuesto, así se llama la distribución. Pero no es el Ministerio de Hacienda el que le paga al empleado público, soy yo como ciudadano que pago mis impuestos. Toditos pagamos impuestos, porque la principal fuente de ingresos del Estado son los impuestos indirectos. Lo que cuando vos compras una gaseosa estás pagando impuestos. Cuando te montás, cuando compras gasolina o lo que fuera de petróleo, pagas impuestos. Compras el gas para cocinar, pagas impuestos. Todo. Esa es la principal fuente de ingresos del Estado. Entonces, los empleados públicos, esos, los secretarios de los jueces, las secretarias de los jueces o los jueces mismos, que son unos grandes malcriados en muchas ocasiones con los usuarios, bueno, esos son pagados por nosotros y no tienen ese espíritu de servicio. O esas maestras o maestros que les encanta estar ausentes de su tarea, inventan cualquier excusa, se inventan subsidios para no ir, eso, y después son los primeros en ir a la marcha. Eso no tiene nada que ver con militancia. Nada que ver. Sí, lo que quiero decir es que, para cerrar, porque ya son las 7:35, es que nosotros nos metemos al frente, en primer lugar, con una vocación de servicio a la comunidad. Esa es nuestra principal motivación. Servicio al país, ¿no? El servicio de ayudar en aquella época a liberarlo de la dictadura somocista, en los años 80 a derrotar la agresión y a partir de los años 90 a defender nuestros derechos, los derechos de la gente. Una vez que estamos en el poder, nuestra vocación de servicio es a ayudar a superar las condiciones de pobreza en las que vive la mayor parte de los nicaragüenses. No crean que si ustedes tienen energía, agua potable, servicio de transporte, la escuela cerca, el puesto de salud, el centro de salud cerca, no crean que esas son las condiciones de todos los nicaragüenses. No es así. Y tenemos que contribuir a erradicar la pobreza. Esa es nuestra principal tarea. Eso no lo podemos hacer si no tenemos vocación de servicio. Si nos metemos al frente solo con la idea de buscar un pegue y a ver qué agarramos. Si nos metimos así, estamos listos y servidos. Somos un partido electoral cualquiera. Nuestra vocación es diferente. Debe ser diferente. Y busquemos cómo rescatar dentro de nosotros mismos o en las experiencias de otros esas características para que de verdad llevemos al Frente Sandinista a otro nivel
de desarrollo y por lo tanto también victoria tras victoria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.